Hola estudiantes de quinto año, bienvenidos a esta nueva clase virtual. En el día de hoy vamos a empezar a trabajar los temas vinculados al trabajo práctico número 2 que ustedes van a empezar a elaborar, que van a poder entregar en los próximos días. Em, Dentro de los derechos políticos que existen en la Constitución argentina, tenemos que tener en cuenta que el primero que nos aparece es el sufragio, que empieza a tener una serie de características relevantes a partir de la sanción de la ley Sáenz Peña del año 1912. Las cuatro características del sufragio es que es igual, es universal, es secreto y es obligatorio. El sufragio es igual significa que todos los votos de todas las personas valen uno, o sea, valen lo mismo. La universalidad es que el sufragio es para todos. Si bien cuando se aprobó la ley Sáenz Peña no estaban incorporados en esa universalidad las mujeres, los sacerdotes y religiosas, los presos y las personas declaradas incapaces mentalmente. Eh, la mujer porque podía ser influenciada por el marido, los sacerdotes y religiosas porque podían ser influenciados por los obispos, los presos porque estaban privados de sus libertades, cosa que sigue hasta el día de hoy, aunque hubo algunos intentos en la actualidad por permitir que los presos voten, y las personas declaradas incapaces porque en realidad, y eso es una restricción que él sigue hasta el día de hoy, porque no pueden comprender los actos que realizan. En el año 1947, gracias a una iniciativa de la señora María Eva Duarte de Perón, el voto femenino es reconocido por ley y la mujer es incorporada a la vida política de la República Argentina, no solamente como votante, sino permitiéndole su participación en cargos electivos, cosa que hasta ese momento también estaba vedado. Y eso por un lado. Por otro lado, diremos que la participación ciudadana, según lo reconoce hoy la Constitución Nacional en los artículos fundamentalmente 37 y 38, incorporados con la reforma del año 1994, reconocen a los partidos políticos un rol fundamental en la formación de la vida democrática. Eso es lo que se llama democracia de partidos o se llama también partidocracia, y es porque se considera que solamente puede haber participación ciudadana a través de los partidos políticos. Por lo tanto, solamente uno puede ser candidato a un cargo electivo siempre y cuando que lo haga en representación de un partido político que lo reconozca como tal. Pasemos ahora a analizar el concepto de sistemas electorales y cómo han sido los sistemas electorales en la República Argentina a lo largo de su historia. Respecto de los sistemas electorales que la República Argentina tuvo y que ustedes, alumnos de quinto año, tienen que analizar, diremos que a lo largo de la historia existieron 5 modelos de sistemas electorales eh, que se han dado sucesivamente. Los primeros modelos electorales, si bien permitieron la incorporación de la democracia por sufragio, no establecían sistemas muy democráticos porque eran, por ejemplo, el sistema de lista completa, que fue nuestro primer sistema electoral, en donde el partido que sacaba la mayoría de los votos se quedaba con la totalidad de las bancas de los cuerpos legislativos, como por ejemplo la representación en el Congreso Nacional. Luego, con la ley Sáenz Peña, se incorporó el sistema de lista incompleta, sistema que pasó a ser una representación de una mayoría y una primera minoría, o sea, esto significaba que el partido que sacaba la mayoría de los votos obtenía la mayoría de las bancas en los cuerpos legislativos y el partido que quedaba en segundo lugar en mayoría de votos obtenía la minoría. Esto también comenzaba a garantizar un sistema de representación, pero no era suficiente. Recién con el sistema de circunscripciones
este sistema permitió y garantizó un mayor nivel de proporcionalidad y de representación, porque esto implicaba que los candidatos a cargos electivos legislativos tuvieran que tener representación territorial, lo que se llamaban distritos o circunscripciones, tal cual como está establecido en algunos sistemas electorales que manejan algunas provincias hasta el día de hoy. Eso, por ejemplo, permitió que en el año 1902 el doctor Alfredo Palacios fuera electo por el barrio de La Boca de la ciudad de Buenos Aires y se convirtiera en el primer diputado socialista de América Latina. Luego vino el sistema de proporcionalidad, sistema que fue utilizado en 4 años nada más y que fue altamente cuestionado, se consideraba que era un sistema fraudulento y por lo tanto carecía de representatividad y solamente por eso fue utilizado en cuatro ocasiones o en 4 elecciones. El sistema más representativo, más proporcional, que garantiza hoy por hoy una mayor afluencia de mayorías y minorías en los cuerpos legislativos es el sistema conocido con el nombre de sistema DONT, que se lo da la persona que lo diseñó. Es un sistema de proporcionalidades garantizado en función de la cantidad de votos obtenidos y en función a un cálculo matemático que va permitiendo establecer cómo se van distribuyendo las mayorías y las minorías. Si tuviéramos que hacer un ejemplo burdo del sistema DONT y utilizáramos, por ejemplo, la Cámara de Diputados de la Nación, diríamos que, aplicando este sistema, el partido político que obtiene la mayoría de los votos se queda con la mitad más uno de las bancas y así sucesivamente se van repartiendo por mitades más unos hasta cubrir la totalidad. De esta forma se garantiza un mayor nivel de representatividad y de proporcionalidad porque eso permite que la mayor cantidad de actores políticos posibles puedan ser electos. Por ejemplo, puede pasar que un partido político obtenga una banca y tenga un representante en el Congreso de la Nación, porque justamente de esa forma están garantizados los sistemas de mayorías y minorías. Ahora vamos a trabajar un concepto relativamente nuevo con respecto a este tema, basado en los análisis y estudios hechos por un sociólogo argentino llamado Matías Landó, que introduce el concepto de ciudadanía ampliada. Siguiendo con nuestra explicación, diremos también que hay en el concepto de ciudadanía algunos cambios que se han introducido a lo largo de la historia. El concepto de ciudadanía no ha sido el mismo desde que aparece el concepto de ciudadano moderno con la Revolución Francesa hasta la actualidad. El sociólogo argentino Matías Landó analiza ese concepto e introduce un concepto nuevo que es el llamado ciudadanía ampliada, porque tiene que ver con la ampliación de derechos que se han producido en los últimos años, pero también entendiendo que la ciudadanía ampliada se relaciona a una nueva forma de participación ciudadana, sobre todo de cómo los jóvenes interpretan el concepto de participación ciudadana. Él dice que los jóvenes, sobre todo los adolescentes post-crisis del 2001, eh, tuvieron un cambio de mentalidad en ese sentido porque empieza a haber una fuerte desconfianza de parte de los partidos políticos tradicionales, lo cual ha llevado a que estos estén en una situación de crisis propia de los cambios de época. Esos cambios de época que estamos viviendo es lo que ha llevado a que en el año 1983 la República Argentina realizara un proceso de transición hacia la democracia saliendo del gobierno militar, pero con la elección de un partido político, en este caso la Unión Cívica Radical, que fue el partido que en ese momento ganó las elecciones. Desde la crisis del 2001 a la fecha, para que un partido gane una elección presidencial, es necesario que se presente como una alianza de partidos o como un frente partidario. Eso significa
que parte de esa crisis tiene que ver con que los partidos políticos por sí solos ya no pueden ganar una elección. Necesitan ir en alianzas electorales para poder obtener esa mayoría de votos necesaria para poder ganar. Ahora, siguiendo a Matías Landó, una de las cosas que justamente observamos es que los jóvenes entienden la participación ciudadana de otra forma, por ejemplo, siendo voluntarios en un comedor comunitario o dando apoyo escolar en una biblioteca popular, realizando acciones solidarias, emprendiendo la constitución de asociaciones de la sociedad civil que lo llevan a entender una forma de vincularse con el otro y actuar socialmente como un ciudadano comprometido con los demás, pero no ya dependiendo sí o sí de lo que es la participación política. Bien, eso ha sido todo por hoy. Este, Estamos ya en condiciones de empezar a elaborar el trabajo práctico número 2. Los espero en el próximo video y me despido hasta la próxima.